de los cuales dijimos de allí fácilmente salen 4 predicaciones y ya vio que la semana pasada tuve que agarrar y apretar toda la información y pasársela en 1 hora o menos, no sé cuánto haya sido. Los versículos 1 al 7 apenas, y hoy vamos a ir de los versículos 8 al 13. Ahora, en la lectura que voy a realizar voy a leer todo el capítulo, porque quiero que tenga la idea, tenga el conocimiento de qué es lo que se está diciendo, de todo el contexto, pues, aunque en esta mañana solo me tocan a mí los versículos del 8 al 13. Dice la palabra de nuestro Señor, Efesios capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes Jesús mediante el evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, sacar a luz cuál es la dispensación del misterio, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos concedes tu palabra, porque nos concedes tu iglesia. Señor, porque nos das la bendición de pertenecer a esta congregación donde se predica tu palabra y nos esforzamos, todos los que tomamos esta oportunidad, por hacerlo de una forma clara, pero también fiel a lo que tú quisiste decir. Y esa es mi petición en esta mañana, que me permita ser fiel a ti, que lo que sea dicho sea de edificación, y si hubiera algo impreciso o algo que no sea útil, que mis hermanos puedan discernir y desecharlo. Pero permíteme, Señor, dar gloria a tu Hijo Jesucristo, el Salvador y Señor de cada creyente y por tanto de la iglesia. Amén. Ya, fíjese, me andaba traicionando. Tenemos un año, ¿verdad?, en pandemia, y ya me andaba traicionando la costumbre. Ya le iba a decir, puede tomar sus lugares. ¿Hace cuánto que no me escucha decir eso? Puede tomar sus lugares. Ya un montón de esas frasecitas que dicen por allí algunos hermanos que tengo muy marcadas. Pues una debe ser esta, ¿verdad? Pueden tomar sus lugares cada vez que leo la palabra, y vamos a abrirla para estudiarla. La semana anterior nosotros vimos un gran paréntesis, parte de un gran paréntesis que abre el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Efesios, a partir del versículo 2 y hasta el versículo 13. Por eso es que usted ve que se habla de la misma forma, la misma frase, se dice en el versículo 1 y en el versículo 14. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo se dispone a orar y de repente empieza hablando de otra cosa. Empieza hablando de
ministerio. Bueno, pues así usted tiene que hasta el capítulo 14, hasta el versículo 14 retoma su oración. Invierte del versículo 12 hasta el versículo 13, algo que si usted lo lee en el idioma original es una sola frase. Es una sola frase. Y no es que Pablo no supiera puntuar, no supiera escribir, lo que pasa es que es una sola idea. Él está explicando el gran privilegio que Dios le dio de ser el instrumento para sacar a la luz, para mostrar esta creación divina que es la iglesia, esta institución divina que es la iglesia. Por eso le dije la semana pasada, este es un gran paréntesis. Y en él, Pablo no deja de sorprenderse de cómo es posible que Dios haya dado esta bendición a los hombres de aquellos que no éramos o no somos más bien del pueblo judío y no éramos parte de los pactos que Dios estableció con ellos, cómo nos haría ingresar a las bendiciones de esos pactos. De modo que allí en el versículo 6 dice a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Coherederos junto con el pueblo judío de las bendiciones espirituales que Dios ha prometido a esa nación a través de los pactos, el pacto davídico, el nuevo pacto, pero ahora nos ha hecho judíos y gentiles parte de la iglesia. Todos los creyentes verdaderos en todo lugar, a partir del día de Pentecostés y hasta que Cristo venga por su iglesia, somos parte de un mismo grupo, de un mismo cuerpo, se llama iglesia. Y por supuesto que nos ha dado sucursales pequeñitas. Nos volveríamos locos los pastores tratando de pastorear a todo creyente que ande por ahí. No, dicho literalmente, el Señor nos libre de tal cosa. Entregar cuentas de tantas vidas y así con poquitos, pues ya ve uno complicada la cosa, pues imagínese con tantos. Entonces nos ha dado pequeñas sucursales, pequeñas iglesias locales. Dice Pablo, fíjese, hay una palabrita que quiero mostrarle de una vez. En el versículo 2 dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Es decir, de cómo el Señor en su gracia me distribuyó una porción especial para que yo sea el que le predique a los gentiles. Esa palabra dispensación puede decir es la distribución. Dios me dio a mí este trabajo, esta labor de hablar a los gentiles. Pero aquí en primer lugar dice que por revelación me fue dada a conocer el misterio. Fíjese, Pablo está diciendo, Dios me distribuyó, en su gracia me dio una porción particular, me dio la responsabilidad de hablar de algo que él nunca había dicho antes. Ahora, si usted piensa que esto era razón suficiente para que Pablo pues se subiera en su nube, ¿verdad? Se mareara en su tabique, diríamos, ya caminar así, como que viendo a los demás hermanos para abajo. No, hermanos, la revelación de Dios de algo nuevo que no le había dicho a nadie hasta Pablo, más bien le pesaba. Lo hacía sentir chiquito. La gran responsabilidad de comunicar fielmente algo que Dios no había dicho a nadie antes. Ahora, no es que no hubiera dado indicios, pistas, pero no lo había elaborado con claridad como lo hace a través de Pablo, entre otros textos en Efesios 2 y 3, que hay algo nuevo logrado por Dios a través de Cristo, que es llamado iglesia. Por eso es que en el versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ya vio? No es que Pablo se subiera en su tabique, se pusiera acá, se arreglara la corbata y dijera, a ver, ya llegó el apóstol y les voy a hablar del misterio que Dios me reveló. No, es que le abrumaba y decía, Señor, qué gracia me diste. Soy inmensamente privilegiado, pero tengo una gran responsabilidad, que es comunicar con claridad algo que no habías dicho con todas sus letras a ninguno de los profetas en la antigüedad.
Y por eso es que en el versículo 8 dice, a mí que soy menos. A mí, ¿pueden creerlo que a mí? No me entra en la cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo a mí? No puedo explicarlo más que por tu gracia. Por eso empezó hablando de gracia. Ya vio cómo estamos conectando el versículo 2 y 3 al versículo 8. Esta es una gracia que me fue dada, dice Pablo, y me siento chiquititito, inmerecedor. Es que no hay nadie que merezca el privilegio de ser parte de la iglesia y de hablar de la iglesia. Es algo divino. Es algo que Dios hace, que Dios hizo, que sigue formando. Por eso es que esta mañana le titulé a esta predicación La Iglesia, : nuestro gran privilegio. Este es nuestro gran privilegio. El apóstol Pablo les dijo, y allí fíjese que en el versículo 8, hasta los expertos en griego, yo no soy experto en griego, pero sí me gusta leer a los que sí saben de esto, torció el lenguaje tantito. Cuando dice allí, a mí que soy menos que el más pequeño, se podría decir algo así, a mí que soy el insignificantísimo. Uno dice, ¿eso siquiera existe? Algunos de ustedes ya están googleando insignificantísimo. ¿Existe esa palabra? Bueno, si no existe, mejor, porque es algo que Pablo hizo. Juntó ahí una serie de palabras que gramaticalmente no es lo mejor para decir soy menos que el menos. Del más abajo, que ya sería hablar del límite, pues yo estoy más abajo. Yo soy menos que el menos de todos los santos. Ahora, no piensen en santos de esas figuritas que ven en algunos templos por allí, San Pablo, no. Pablo estaba hablando de los creyentes. Todos los creyentes somos santos en el sentido ya de que hemos sido apartados para Dios. No que vivamos sin pecado, pero sí en el sentido de que hemos sido apartados para Dios. Eso quiere decir santo. Dios está apartado del pecado, por eso Él es santo, santo, santo. Nosotros estamos apartados para Dios, vivimos para Él, por eso somos llamados santos. Y dice Pablo, pues de todos los santos, de todos los que Dios ha apartado para sí mismo, yo soy el que menos debía estar hablando de estas cosas. Ahora, usted y yo podríamos decir, ay, Pablo se estaba tirando al piso para que lo levantara, para que dijera, no, sí, eres el apóstol Pablo, tú has predicado a los gentiles. No, espérese, porque ni siquiera es la primera vez que lo menciona. Por allí del año 55, él escribió la primera carta a los Corintios, y le voy a leer lo que él escribió en primera los Corintios, capítulo 15. Allí, él habla con palabras semejantes a estas, de su condición, de cómo él pensaba acerca de sí mismo. Capítulo 15, versículo 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sabe que apóstol significa enviado? El apóstol era uno que traía autoridad porque había sido comisionado por alguien de mayor autoridad para representarle. Este era el apostolado. Dice, ¿cómo yo fui nombrado por Cristo Jesús, escogido por él, capacitado por él, porque recibió revelaciones directas y presentaciones directas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que yo, que traté de matar a todos los cristianos, quise acabar con este movimiento? ¿Cómo es que a mí el Señor me manda a predicar? Soy el más insignificante de todos los apóstoles. Yo no debería estar haciendo esto. Luego, cronológicamente, tiene la carta a los Efesios, 6 años después. Primero a los Corintios en el 55 aproximadamente, en el 61 aproximadamente, a los Efesios, donde él dice, soy el más pequeño de los más pequeños. Y luego, aproximadamente 2 años después, le escribió a Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y note que no hay corrección del Señor. No hay voz divina que interrumpa la carta diciendo, Pablo, deja de tirarte al piso, no eres el peor de los pecadores. No. Es más, Pablo, eres santo, ya no te llames pecador. No. Le voy a decir por qué.
Entre más cerca estás de Jesús, más consciente eres de su gracia y de tu indignidad para haber recibido esa gracia. Es decir, entre más avanzas en la vida cristiana, no es que te vas acostumbrando a, pues sí, yo viví en pecado sin Cristo, pero pues ya pasó, ¿no? Ya estamos en otra etapa, ya, bye. No, entre más te acercas a Cristo Jesús, entre más tiempo tienes conociéndole, dice, te asombra su grandeza y dices, ¿cómo? ¿Cómo a mí? El apóstol Pablo nos estaba tirando para que lo levantaran. Es que a medida que su fe iba creciendo, por eso le mostré cronológicamente esos textos, a medida que su fe iba creciendo, su conocimiento de Cristo Jesús, que era su mayor objetivo en la vida, conocerle más y más y más, a medida que eso iba avanzando, la gracia de Dios no le dejaba de sorprender, no se acostumbraba a ella, sino que le seguía asombrando. ¿Cómo es posible que a mí? ¿Cómo es posible que a mí? Y lo mismo pasa con usted y conmigo. Pasan los años y usted y yo seguimos diciendo, Señor, ¿y cómo? No, no es que vivamos pensando en, no es que vivamos pensando en el pasado y lastimándonos y cargándonos de culpa. ¿Cómo es que yo fui así, Señor, antes de conocerle? No, pero aún nos sigue sorprendiendo hoy que ahora que somos sus hijos y que llegamos a pecar, Él sigue teniendo misericordia y gracia. Y sigue sorprendiendo. Tenemos un foquito aquí en casa que anda fallando y da poquita luz. Y entonces cuando uno se acerca a esa habitación, hay cosas que pues, simplemente ya no se pueden hacer de noche, ¿verdad? Entonces yo traía por aquí uno de esos, pues discúlpeme, pellejitos, ¿verdad? Que se levantan en los dedos cuando uno anda haciendo limpieza y eso. Y me lo quería cortar con mi corta uñas, pero no alcanzaba a ver bien. Ah, pero me vine al otro cuarto y a medida que cambié de un cuarto a otro, pues fue siendo más evidente dónde estaba el problema y hasta dónde tenía que cortar. A medida que nos acercamos a la luz de Cristo más y más, va siendo más evidente hasta dónde está la raíz de pecado y hasta dónde tiene que cortar. Pablo estaba consciente de eso. Qué gran privilegio ser parte de una iglesia, a pesar de que no somos perfectos, sino porque Cristo Jesús es perfecto y murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día y ascendió a sentarse a la diestra del Padre y un día va a regresar. Es por eso que nosotros podemos acercarnos a Dios, no por lo que hayamos hecho o dejemos de hacer. Por eso Pablo decía, a mí que soy el menos, se me concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese, anunciar a los pueblos. Gentiles, allí nos suena la división entre judíos y gentiles. Pablo tenía en mente a todos los pueblos, y aunque el énfasis de su ministerio era especialmente hacia los gentiles, tenía en mente a todos los pueblos, a todo el que me escuche, yo le voy a predicar. Y decirle de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, note por favor lo siguiente. Allí en el versículo 11, si usted sigue leyendo, dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las riquezas de Cristo y el propósito de Dios en Cristo. Ese es el tema de Pablo. Y algo que debe ser rescatado aquí para nuestra mente, para que lo apunte por ahí. Esa es la vida del cristiano. Toda nuestra vida es empleada para conocer a Cristo y para darle a conocer. Nada más. Sí, por supuesto, tenemos trabajos, tenemos familias, tenemos tiempos de diversiones, cosas que también
tenemos responsabilidad por hacer, pero todo eso se hace a la luz de y con el propósito de cumplir esto otro, conocer a Cristo y darle a conocer. Pablo tenía clarito eso. Y cité, bueno, mencioné, hice una mención allí al margen de cómo él se expresaba. Los filipenses les escribía en Filipenses 3:8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Lo único que persigo en esta vida es conocer a Cristo y el poder de su resurrección, dice el versículo 10, conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que Pablo tuviera pensamientos suicidas, ni que anduviera buscando a ver cuándo lo mataban. Es que Pablo quería morir haciendo la voluntad de Dios como nuestro Señor Jesucristo. Y además, él dice, quiero conocer el poder de su resurrección. Es decir, no solamente quiero conocer el poder de su resurrección cuando muera físicamente aquí y él me dé nueva vida. Quiero conocer el poder que le dio vida a Cristo Jesús, dándome una nueva vida hoy que viva para la gloria de Dios. El mayor propósito de los creyentes es conocer a Cristo Jesús. Esa es la razón de nuestras vidas. Y le voy a decir por qué. Dice Pablo, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe qué significa esa palabrita inescrutable? Que no se puede llegar a su fin aunque se le siga. Es decir, Pablo dice, en Cristo hay tanta riqueza que si fuera una cadenita de perlas donde cada perla es algo maravilloso de Cristo, si yo fuera siguiendo la cadenita, nunca llegaría al final. Nunca agotaría el conocer a Cristo, las riquezas que los creyentes tenemos en Cristo, el conocimiento que tenemos de Dios en Cristo Jesús, nunca, nunca, nunca se agotaría. Toda esta riqueza, esta bendición que los creyentes tienen en Cristo, jamás se va a agotar. Cristo Jesús es el pastor de los creyentes, es el rey de los creyentes, es el profeta para los creyentes, es el hermano de los creyentes. Derrama el amor de Cristo, es la guía de los creyentes, es el cuidador de los creyentes hasta que lleguemos a gloria. Es la palabra de Dios viva y encarnada. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el Señor, es el Hijo del hombre que entiende a los hombres, es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, es el sacrificio por nuestros pecados, es el descendiente de David, pero también es la raíz de David. Él es antes de David y él descendió de David. En su sabiduría es inalcanzable, su grandeza es incomprensible, su excelencia es imponente, su majestad nadie la puede entender, no tiene principio, no tendrá fin, la muerte no lo detuvo, los hombres no lo callaron, el infierno no lo detendrá, el anticristo quedará pasmado y morirá delante de él, Satanás callará y caerá delante de él, el cielo es el único lugar que lo merece y hace su morada en nuestro corazón. Los ángeles se tapan el rostro ante él, pero él se revela a los creyentes en su palabra. Ningún ángel se atreve a desobedecerlo y sin embargo tiene paciencia con nuestros pecados e imperfecciones. Los clavos y la lanza le traspasaron, pero no le detuvieron. La tumba lo sepultó, pero solo por un momento. Prometió que vendría y lo hizo. Prometió que regresará y lo hará. Y esas es apenas unas cuantitas de esas cuentas, de esas inescrutables riquezas que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. A este Dios nadie lo pudo imaginar, a este Salvador nadie lo pudo crear. No nació en la mente de nadie porque su sabiduría es incomprensible. Por eso la palabra del Señor dice en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la cruz de Cristo Jesús, la verdad del pecado se dijo.
La paga del pecado es muerte, pero la misericordia de Dios se encontró en la cruz de Jesús. La justicia que demandaba el castigo por el pecado encontró la reconciliación con Dios en la cruz de Cristo Jesús y en su resurrección. Por eso Pablo decía, ¿cómo es posible que yo tenga que hablar de estas cosas? No me faltan sermones porque Cristo es inagotable y Cristo es el Señor de la iglesia. Es que la iglesia no es un grupito donde nos reunimos gente que nos caemos bien y cuando alguien se cae gordo con otro mejor se va. La iglesia es un cuerpo que fue reunido por el sacrificio de Cristo Jesús para los propósitos de Dios, por la gloria, para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que la iglesia no es un restaurante donde vas hasta que te cansa la comida y luego buscas quien te dé otro menú. La iglesia es donde nos reunimos a alabar a nuestro Dios y conocerle en su palabra. La iglesia no es un equipo deportivo, donde dependiendo de cómo nos va en la temporada se renueva la plantilla o se queda. Y si nos fue bien, se quedan. Y si nos está yendo mal, pues busquemos otros rumbos porque aquí no se dio. La iglesia le costó a Dios, aunque a ti y a mí no nos cuesta nada, a Dios le costó su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es que por la fe en este mismo Salvador, aquellos que no teníamos acceso a Dios, conocimiento de Él, porque no éramos judíos, no habíamos recibido las tablas de la ley, ni teníamos profetas ni nada, como mencionamos la semana pasada, es a través de Cristo Jesús que hoy sí tenemos esa bendición. Por eso Pablo dice en el versículo 12, y ya sé que me falta explicar todavía el 9 y el 10, pero necesito juntar todo lo que Pablo dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque me pareció una manera de explicar lo que nos puede ayudar a entender este texto. Por eso dice, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Note que Pablo utiliza el nombre de Cristo Jesús, porque Cristo quiere decir el escogido, el Mesías, el Cristos, y Jesús es un nombre humano. Él es el Hijo del Hombre y también el Hijo de Dios. 100% hombre, 100% divino. Si es que la mente de alguien puede comprender tanta grandeza. Dice en el versículo 12, en Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Es muy probable que usted y yo no tengamos acceso a gente poderosa, rica de nuestro mundo. Tal vez alguno de ustedes sí, yo no. Pero tengo acceso a Dios que está por encima de todos ellos. Y el acceso no me lo gané, lo ganó Cristo para mí y para todos los que creen, todos los que tienen fe en Él. De hecho, las palabras de Pablo hablan de libertad, como de alguien que dice, no te preocupes, yo te lo presento, ven. Y ahí vas tú todo nervioso porque te van a presentar a tu artista, a tu deportista favorito o a tu crush, como dicen los jóvenes hoy. Dice, no te preocupes, yo te lo presento, vente. Y vas con confianza. Y ahora tienes acceso a quien no lo tenías. Es por medio de Cristo que el creyente tiene riquezas que son inagotables. No carecemos de temas los cristianos, no solo los predicadores. No piense que esto es nada más de predicadores, aunque Pablo era uno. No piense que es de esos, es de todos los creyentes. Cristo Jesús es el tema de nuestra vida y es inagotable. Todas las bendiciones que apenas empecé a enumerar. Pero además de eso, acceso a Dios. Obvio que esto no es un tema único en la palabra, ¿verdad? Y usted ya le suena
otros textos, y quizá el más clarito de todos estos es Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, como tenemos a este sumo sacerdote, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y se estaba hablando a creyentes, no se estaba hablando a no creyentes. Estaba hablando a creyentes. Los creyentes tenemos acceso a más gracia y más gracia y más gracia. Regrese, por favor, a Efesios 3. Dice Pablo, a mí me dio el Señor esta gracia, anunciar entre los pueblos las infinitas riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en las regiones celestiales. El privilegio de la iglesia es conocer a Cristo y darle a conocer. Pero escuche también, el privilegio de la iglesia es conocer a Cristo y darle a conocer entre los hombres y darle a conocer entre las criaturas angélicas. Va a decir, oh, yo no había escuchado eso. Pues si no lo había escuchado es porque no lee la Biblia, como diría algún pastor de la antigüedad. Si no lo había escuchado es porque tal vez no le hemos puesto mucha atención a este versículo 9 y 10. El apóstol Pablo dice, y sacar a luz cuál es la distribución. ¿Se acuerda que le dije de eso? Dispensación quiere decir distribución, uno que distribuye. La distribución del misterio. Ay, dígame, ¿qué tan bueno es para guardar secretos? Póngale los comentarios, diga allí, yo no, yo sí. Y si dice yo no, pues ya sé con quién debo tener cuidado. Si dice yo sí, pues qué bien. Pero por mucho que guardemos un secreto, guardaría un secreto por 4,000 años más o menos. Ahora voy a decir, ¿por qué? Bueno, pues es más o menos el tiempo que había pasado de la creación a cuando Pablo escribió estas palabras. Dios se había guardado en secreto una cosa. Esto del misterio es algo que Dios no había dicho antes y ahora sí. Este es el misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. Se ha callado. No lo ha revelado y enunciado con todas sus palabras. Ha dado esbozos, trazos, pero no lo ha pintado para que sea clarito. Creador de todas las cosas. ¿Por qué Pablo se refiere a Dios como creador de todas las cosas? ¿Por qué no utilizó un atributo diferente? El todopoderoso, el sabio, santo o cualquier otro. Porque ahora va a hablar de las criaturas celestiales. Es decir, este misterio, este plan de Dios de formar un solo cuerpo que se llama iglesia, constituido por gente de todas las naciones, siempre y cuando crean en Cristo Jesús, es algo que Dios no había dicho a nadie, pero que asombra hasta las criaturas angelicales. ¿Por qué? Bueno, pues porque dice el versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en las regiones celestiales. Bueno, primero definamos qué es eso de principados y potestades, porque a lo mejor no nos suena muy clarito. Bueno, voy a dar un consejito para entender la Biblia. Cuando encuentre una palabra o una frase que no entiende, primero busque dónde se encuentra esa palabra o frase dentro del mismo libro que está estudiando. No se vaya a otro lado, menos al diccionario Larousse. Ese aquí no nos sirve para nada.
o un diccionario bíblico, sí, ese da luz, ¿no? Entonces, se agarra a buscar dónde está esa frasecita aquí. Bueno, aparece en el capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, el poder de Dios, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo Jesús, al resucitar, fue exaltado por Dios, por encima de todos. Hombres, dice allí todo nombre que se nombra en este siglo, también en el venidero, pero también criaturas angelicales. Por tanto, autoridad, poder, dominio, principado, son maneras de referirse a los ángeles. ¿A cuáles? ¿A los ángeles santos o a los caídos que les llamamos demonios? Pues a todos por pareja. Ahora, seamos honestos, también aparece esa misma frasecita. Si usted va hasta el capítulo 6 de Efesios, dice en el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nosotros no luchamos con ángeles santos, sino con las ideas que meten los demonios en las religiones mundiales. Entonces, en el capítulo 6, sí se refiere específicamente a los ángeles caídos, a los demonios. ¿Ok? ¿A quién se refiere entonces en el capítulo 3? Cuando dice, al fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Pues lo más probable es que se refiera a los dos. ¿Y por qué? Pues porque Pablo no utiliza tantos como en la siguiente carta donde dice que luchamos contra las ideas que meten en las religiones mundiales, y tampoco habla como en el primer capítulo, específicamente, donde se puede entender que ángeles y humanos se someten a Cristo. Entonces es muy probable más bien que Pablo esté diciendo, sí, verdaderamente, a través de formar la iglesia, Dios deja de manera más clara delante de los ángeles su infinita sabiduría. Voy a decir de otra manera. El hecho de que Dios haya salvado y siga salvando creyentes de todos los pueblos en toda época es algo que a los ángeles caídos, a los demonios, les sorprende. Porque cuando ellos fallaron, no hubo lugar para el arrepentimiento, se van. Y están esperando su condenación, tanto así que cuando el Señor Jesucristo llegó a Gadara y llegó un endemoniado allí, el demonio habló a través de esta persona y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Todavía no es nuestra hora. Ellos saben que viene su hora. Ellos saben que viene el día de su castigo. Y por eso dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Todavía no toca, ¿o sí? ¿Ya es hora? Los demonios ven, y yo creo que con envidia, a todo creyente, porque todo creyente ha recibido gracia y misericordia de parte de Dios, y para ellos solamente hubo y habrá ira y castigo eternos. Pero el hecho de que haya una cosa que se llama iglesia, que está compuesta por todo creyente de todo tiempo y de toda nación, desde el día de Pentecostés hasta que Cristo venga por su iglesia, deja sorprendidos incluso a los ángeles santos. Aquellos que ven el rostro del Señor, que habitan en su presencia, se sorprenden porque ven una demostración de misericordia y gracia que de otra manera no hubiesen alcanzado a ver. ¿Me explico? Ellos no necesitaron de misericordia y de gracia, ellos se han mantenido santos. Los creyentes necesitamos de la gracia del Señor y de su misericordia para ser perdonados nuestros pecados y quitado el castigo de nosotros. Y eso los deja sorprendidos y siguen alabando a Dios diciendo, ¿otro más? ¿Todavía tienes gracia para salvar otro más? ¿Vas a aceptar a ese también?
Y mira, Señor, qué grande es tu misericordia. Diarios siguen haciendo fiesta, ¿no dijo el Señor Lucas 15? Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Ellos siguen festejando a Dios, no festejan al pecador que se arrepiente. Entienda eso, el evangelio no gira alrededor del hombre, gira a través de Cristo. Ellos celebran la grandeza de la gracia de nuestro Señor Jesucristo cada que un pecador se arrepiente y es añadido a la iglesia. Y se sorprenden, creíamos que tenías mucha gracia, pero ahora mira cuánta. Y sigues derramando y derramando y derramando misericordia. Oh Dios, eres grande, santo, 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 pero aún así perdonas. Y se quedan con la boca abierta. El día que usted creyó, el día que Dios le dio fe para creer en Jesucristo, ellos alabaron a Dios. Otro más, otra más. Mira qué grande eres, Señor. Cuánta gracia. Otro más. La infinita sabiduría de Dios es dada a conocer a todos ellos. Mira qué gran plan. Yo me imagino una conversación entre ángeles diciendo, ¿supiste que Luz Bella se fue y se llevó a la tercera parte de todos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero el trono celestial seguía firme, tranquilo. Ya tengo el plan. Y cuando vieron a Cristo Jesús colgado en la cruz, entendieron, ese era el plan. Ese era el plan. ¿Cuántos estragos ha hecho el pecado en este mundo? Enemistades, pleitos, homicidios, enfermedad, envidias, chismes, traiciones y todo lo demás, ¿cierto? Pero el plan de Dios siempre es mejor, ¿cierto, verdad? Entonces piensen esto. Dios permitió que el pecado entrara en el mundo para darnos algo mejor que vivir en un mundo sin pecado. Dios permitió que el pecado entrara en el mundo para darnos algo mejor que vivir en un mundo sin pecado. Y eso es experimentar su misericordia y su gracia y ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Eso es mejor que haber vivido un solo segundo en un mundo sin pecado. Conocer a Cristo, nuestro Señor y Salvador, y experimentar su gracia y sentir cómo cayó el peso del pecado, las cadenas del pecado me quitó. Para mí ya no hay más condenación, hay libertad, dice el canto. Dios nos dio algo mejor, experimentar su gracia y su misericordia. Y eso deja sorprendidos a ángeles de los que chutan para el lado contrario nuestro y ángeles de los que traen nuestra camiseta y chutan para allá. Los deja todos sorprendidos, ya hacen fiesta y dicen, qué gran Dios eres, y nosotros tendríamos que decir lo mismo, qué gran Dios eres, porque esto revela el propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. ¿Qué tribulaciones? Bueno, acuérdese, Pablo estaba encarcelado. Ahí incluso en el capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso del Señor, prisionero del Señor. Y les dice a los efesios, por tanto, ya ven, lo que yo no quiero es, si se entristecieron por un ratito, está bien, porque me quieren y yo también los quiero, pero no vivan entristecidos, no desmayen, no vivan desmayados, no vivan paralizados diciendo, ay, es que el apóstol ya está encerrado y pues mira, ahora qué vamos a hacer. Dice, ¿eso qué? ¿Eso qué? Por causa de mis tribulaciones, de esto que me está aplastando a mí, eso no importa, la causa de Cristo es mayor y es la que debe continuar. Con razón, una cartita que escribió al mismo tiempo es la de Filipenses.
Y en Filipenses capítulo 1, él dijo, versículo 12, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. Yo estoy encerrado, pero el evangelio progresa, dice. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no considerando mis prisiones, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Efesios, dejen de estar tristeando, el evangelio está siendo predicado, Cristo está siendo dado a conocer, y eso es lo que vale la pena, y eso es lo que importa. Ya me apasioné, ¿ya vio? Eso sacamos cuando nos metemos a la palabra de Dios. Por tanto, no estén tristes. ¿Ya vieron el privilegio que tenemos de conocer a Cristo y de darle a conocer? Ahora que me reuní con los otros predicadores itinerantes del ministerio Forge, el Señor nos concedió algunos privilegios muy bonitos, y uno de ellos fue sentarnos a escuchar una sesión de enseñanza, una clase, prácticamente una conferencia, con el hermano Tom Phillips, quien ha estudiado los avivamientos a lo largo de la historia de la iglesia. Y él habla de cómo hay diferentes formas en que Dios ha producido un momento en el que tanta gente viene a conocer a Cristo que las sociedades cambian. Los índices de criminalidad bajan, las iglesias cristianas se llenan. ¿No quisiera ver usted eso en México? Pues escuche lo que él dice, en su estimación, en lo que él piensa. Dice, si va a venir un nuevo avivamiento en cualquier región del mundo, ya no va a ser por medio de uno de estos grandes generales, John Wesley, George Whitefield, Billy Graham, Luis Palau, o alguno de esos grandes siervos del Señor. Porque para cómo están las medidas de censura en medios digitales y demás, televisión, periódicos, páginas de internet y demás, dice, ya parece que no va a ser posible que uno solo logre expandirse tanto. Él dice, y me gusta la idea, más bien van a tener que levantarse los millones de cristianos que están cada día solamente escuchando a su pastor en la semana, y van a tener que ellos llevar el evangelio y el conocimiento de Cristo e invadir todo espacio con Jesús. Allí va a venir el avivamiento. Y hermanos, cuando dijo eso se me puso la piel de gallina. Y dije yo, es que ese es el mensaje del Nuevo Testamento, es la iglesia. No uno, no dos. Son todos que salgan a proclamar las inescrutables grandezas de Cristo. Hablar de Cristo. Hay más. Hay más. Es Él. Por eso decía Pablo, ¿y qué? Si estoy prisionero, ¿qué? Cristo sigue siendo predicado. Y en eso me gozo. Eso es lo que vale la pena. Conocerle y darle a conocer. Nuestro gran privilegio es la iglesia, la cual conoce a su Señor y la cual le da a conocer. Gracias al Señor por su fidelidad en 16 años. Y nos da alegría, y de manera personal agradezco tanto al Señor por todos aquellos que el Señor ha traído en algún momento de renovación, y sea que han permanecido hasta el día de hoy o que se encuentran en otra iglesia cristiana. El Señor lo ha hecho. Nos ha dado esta
nos ha dado esta oportunidad de servir juntos y personalmente de servirles. Pero le doy gracias a Dios por ustedes, los que ya sea que han estado en reuniones en persona o que solamente han participado de manera virtual hasta el momento. Es un privilegio servirles. Mi promesa es hablar de Cristo siempre, siempre, que solo Él es el dueño de la iglesia, solo Él es el Señor de la iglesia, solo Él es el Salvador de la iglesia. Como dice este mismo texto de Efesios 3, Él sea gloria. Él sea gloria en la iglesia para siempre. Bendice tu palabra, Señor, y gracias por el privilegio de ser parte de una iglesia local para conocer a tu Hijo Jesucristo, para darle a conocer. Los ángeles se asombran, los demonios se asombran y quizás te envidian. Y los creyentes no dejamos de contar las perlas, las cuentas de esta cadena inagotable de riquezas en Cristo Jesús. Te amamos. Te amo, Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ayúdanos a proclamar sin miedo, con valor, a este gran Salvador nuestro. Amén.